web sobre la salvaguardia de la ciudad de la salud pública para implementar la implementación de Cypher. Soy Adam Karpati y soy vicepresidente senior de la estrategia vital de la Organización Mundial de Salud Pública. Trabajo en asociación con los gobiernos y la sociedad civil de todo el mundo para poder propiciar políticas de salud pública en torno a enfermedades no transmisibles, prevención y otros temas. El seminario del día de hoy está coauspiciado por la OMS y la Oficina Regional de Europa, la Organización Panamericana de la Salud y la Estrategia Vital. Contamos con panelistas distinguidos que van a dar sus ponencias. Va a ser sumamente estimulador lo que escuchemos. Y con respecto a los aspectos de logística, por favor, va a haber una breve sesión de preguntas y respuestas en las que yo le voy a hacer preguntas a los presentadores y ustedes pueden presentar ideas o propuestas de pregunta, ya sea en el chat o en la función de Q&A, preguntas y respuestas. Así que les recomendamos que lo utilicen para eso, pero cuando escriban las preguntas en el chat, por favor, incluyan la organización a la que representan. Contamos con el servicio de interpretación simultánea al ruso y al español. Hay una explicación en el chat de cómo escuchar en el idioma de su preferencia. Y creo que eso es todo. Vamos a estar en este seminario más o menos 1 hora y media. Sin más, entonces voy a dar inicio a la sesión. Estamos hablando de la iniciativa mundial el día de hoy para abordar la enorme carga en la salud pública que representa el consumo del alcohol. Es un tema bien conocido o quizás no tan conocido para todos. La OMS calcula que causa unas 3.000 muertes al año y en muchos países del mundo está la necesidad de contar con políticas de alcohol más ambiciosas y más restrictivas para poder reducir estos efectos dañinos. La OMS ya publicó las políticas más eficientes y con mayor impacto que los países deben adoptar según la rúbrica del paquete de iniciativas SAFER, y vamos a escuchar hablar más de este tema en un momento. Entonces, cuando los gobiernos contemplan la implementación de las políticas SAFER, es importante tener en cuenta y escuchar las voces que procuran incidir en esas decisiones. Y para eso vamos a dedicar el seminario de hoy, es decir, tener presente, entender y mitigar cualquier tipo de injerencia que haya con las políticas de salud pública. Entonces, tras esta breve introducción, les voy a pedir a nuestra primera ponente, Maristela Montelo, asesora de políticas de alcohol en la Organización Panamericana de la Salud. Adelante, Maristela. Bueno, muchísimas gracias a Adam y nuevamente quisiera agradecer a Vital Strategies y a la Oficina de Europa por haber colaborado con nosotros en este webinario, que es sumamente oportuno, sobre todo dado que aumentamos las iniciativas para poder implementar la propuesta SAFER en la región y sabemos también que la OMS está a punto de adoptar el Plan de Acción Mundial en Alcohol y ambos se basan en las estrategias actuales mundiales de materia de alcohol, que es el marco que nos guía desde el año 2010 para poder reducir la carga que representa el consumo de alcohol. Voy a ser breve y voy a presentarles un resumen muy general de los conflictos de intereses y por qué son importantes, es decir, por qué importa para los Estados miembros entender
cuáles son estos conflictos de intereses y tomar medidas al respecto. Entonces voy a pasar a compartir la pantalla. Can you all see that? ¿La ven? Yes. Okay. Sí. So first of all, Entonces, en primer lugar, review of what un is the repaso SAFER muy breve de en qué initiative. consiste la SAFER iniciativa is an SAFER. acronym that SAFER is es made una of sigla que five key tiene interventions 5 on policies or intervenciones policy clave de areas política o ámbitos de that have política proven to be que han cost effective. demostrado ser Cost effective, but also very económicas y a su vez sumamente in eficaces reducing para reducir consumption and el reducing consumo the harms del related alcohol to y alcohol. los daños And emanados it del alcohol. outlines the technical package También outlining the esboza, ways that mejor we dicho, can el paquete implement técnico these esboza las policies. maneras en las And que los países pueden the adoptar process that estas SAFER políticas. En el actually sentido más amplio, SAFER extends to other policies, llega other hasta implementation, otras other activities that políticas de are implementación y otras envisioned and actividades que reflected in se global strategy. reflejan en la So it's not a estrategia replacement, mundial. it O is sea que no just es que lo reemplaza, sino que a simplemente easy way es una to manera have these sencilla conversations at de country level. tener It's a este diálogo partnership a with nivel país. WHO Es una alianza con la and OMS, las na- Interagency Task Force on el SMEs, equipo de tareas UNDP, de civil Naciones society Unidas, organizations that las work organizaciones de la together sociedad to civil que están facilitate the trabajando implementation of the juntas y el strategy. PNUD And you can see que on the trabajan right para facilitar la implementación de la side estrategia. A la the derecha what it ven stands en for. inglés The qué S for significa alcohol SAFER. availability Eh, restrictions, S tiene A que ver con on restricciones sobre la environmental disponibilidad del measures, F alcohol, la for A con hacer medidas facilitating contra la prevention and conducción, treatment, bajar los efectos del alcohol, la and F, the E, facilitar acceso al temizaje, policies on la E, advertising on hacer cumplir las marketing and medidas de all, prohibición o restricción de la aspects of it, publicidad en and todos sus R aspectos, on y la raising R the tiene que ver prices con and aumentar los taxation precios del alcohol a través de impuestos as selectivos other policy al consumo pricing y otras policies. políticas de precios. So the country strategies that Entonces, las initiate estrategias these de are país que propone esta summarized here in iniciativa terms of están resumidas implementing acá. the Tienen que ver con regulatory implementar, frameworks, es decir, implementar los marcos bylaws and regulatorios regulations that y los under reglamentos these por five ley areas en to estos ensure 5 that there ámbitos is an para effective, asegurar que haya sustained funding cumplimiento, and que haya financiamiento multi-sector sostenible cooperation. y We colaboración also, multisectorial. it's important for countries También to es importante que monitor los and países do monitoreen surveillance about y alcohol hagan consumption, vigilancia harms, del consumo del rapidly and alcohol, know if los the daños, la policies are mortalidad y making an saber impact, si estas sustained impact políticas also over están time teniendo before un they need to impacto be sostenido en revised el from tiempo time o to si hay que time. And this modificarlas. will generate Y reports esto to es el resultado de la evaluación y a su vez con advises esto se hacen informes que society se at large presentan and al on the gobierno y investment a that la we made sociedad on these en general con strategies. respecto a las inversiones que se realicen para And implementar estas the third area estrategias. is the Y el tercer ámbito protection tiene que ver that con la for protección. these policies to Es work, decir, it para que is estas important políticas to den resultado, safeguard es emerging public importante health objectives, which is to proteger los reduce the objetivos de harm salud and pública, es decir, reduce the consumption of reducir el alcohol. daño y And reducir el for that, consumo del we have to use alcohol. the best Y para available eso hay evidence que and utilizar las in pruebas discussions disponibles with any y hay partner and que hablar stakeholders, con los we need to socios o disclose partes and manage interesadas conflicts of y interest. divulgar cualquier conflicto So de what intereses. is called the best buys and Entonces, lo que denominamos las they're mejores reflected inversiones, in bueno, the NCD verán global plan que están reflejados that en el Plan is Mundial known de las enfermedades the no World of transmisibles Public o Health. ENT They y se are volvieron muy outside the current conocidas en el competence mundo of de la the salud health pública y están fuera sector, de la but they competencia del require sector de involvement of salud other o sectors, requieren as you can see la listed here. participación de otros sectores, como ven Alcohol aquí en has la pantalla. connections El with alcohol tiene agriculture, conexiones employment, con la education, agricultura, el energy, empleo, la environment, educación, la energía, el finance, medio ambiente, health, finanzas, salud, housing, vivienda, legislature, la legislatura, sports, trade, deportes, urban comercio, planning. So planificación it urbana, cannot etcétera. be only in Con the lo hands cual, of no ministers puede of estar health solamente en to las manos adopt de policies los without ministerios de these salud adoptar sectors. And políticas sin la these participación de policies estos are sectores. of Estas regulatory políticas nature. entonces So you revisten need to índole talk with regulatoria, con the lo cual policymakers, tienen que with estar en contacto con los legislators on the formuladores de ground. políticas y los And legisladores sobre este tema. because alcohol Y products are como los legal productos del and alcohol they are sold in so many se countries, venden en they muchos países, face strong
opposition from afrontan those mucha producing, oposición manufacturing, de and los que distributing, fabrican, marketing, and producen, selling those distribuyen, products comercializan because y venden the estos productos, regulation porque imply obviamente control la of that regulación implica business. controlar su actividad comercial. So this is what we thought Entonces, say is the elephant in the room. a esto se le Is denomina el the elefante alcohol en la industry. sala, es decir, And lo obvio, lo today is inevitable. Y es composed que of la industria del international alcohol corporations está compuesta por and empresas alcohol, which multinacionales is an unhealthy, y el alcohol unnecessary product es un and an producto addictive substance. eh, So no what are the sano, discussions innecesario that y de we need to carácter have adictivo. with Entonces, ¿cuáles those son who las produce conversaciones this que hay type que tener substance con and los how actores que uh, producen este tipo de not sustancia only they can be regulated, but para no how solamente you regular balance su actividad, sino commercial para and public lograr un health interests. equilibrio entre los And there is a intereses reason that comerciales y los de despite salud this pública. substance or Y hay alcohol being muchos legal, motivos that por los cuales el alcohol, you a have pesar de ser a legal, connection with health tiene una and other conexión con social la salud economic y problems con in otros society, problemas and it is known socioeconómicos que to están en la be a sociedad. driver of the Se sabe epidemic que of es un factor que psychiatric impulsa mortality, la violence, epidemia and de other mental health ENTs, issues. la violencia, la And this is seguridad just to vial give you y a otros hint problemas de salud on the mental. connections of Esto les da una idea alcohol de las brands, alcoholic conexiones que tienen las producers marcas o los around the world, and fabricantes we have de bebidas a alcohólicas en todo el centralized mundo body y that vemos que hay un lobby órgano for centralizado their que interests. hace lobby And por sus their interest intereses. is to El sell interés alcohol es products. obviamente vender And las bebidas when we alcohólicas. talk about Y cuando these hablamos highly effective de policies to reduce the estas harm políticas from alcohol, we're sumamente talking about eficaces para reducing reducir los daños consumption. provenientes del So alcohol, this se is an habla inherent necesariamente de reducir el consumo, con lo cual conflict of es un interest. conflicto Public health inherente wants de to reduce intereses. La salud consumption, pública, por un lado, quiere and in reducir order el to reduce the consumo para harms, poder they want reducir to go los to efectos dañinos increase y la industria, por otro consumption lado, quiere and aumentar el increase consumo profits from para selling aumentar alcohol. su margen de And ganancias proveniente de la venta del so we alcohol. have documents in the region Tenemos that documentos en la región already talk about how que ya hablan these actions de of cómo these el players accionar de have estos an actores impact and have tienen un impacto leading to y da interference and lugar influence in the a alcohol policy la process in very interferencia different countries. con los procesos de salud So pública en los we distintos can call the países. alcohol industry a Entonces, commercial determinant of health. la And there industria are del some alcohol es uno de los commercial determinantes determinants sociales that de can la be salud y good, hay unos but in the determinantes case of sociales que an pueden ser addictive buenos, pero en substance el that caso de una is sustancia not adictiva, healthy no es for sano people, para la gente the impact is negative for sure. porque And el what impacto we're going to see decididamente es today negativo. are Y lo que vamos a several ver el día de hoy examples es of varios ejemplos such interference de and we la need to injerencia reflect on what y can be tenemos done que about it. reflexionar sobre qué se puede Just hacer a al reminder on respecto. time, Maristela. Yes, Perdón, finishing up, the se está implementation of acabando el these tema. Sí, safer policies la will implementación de las require then políticas SAFER the entonces exigen understanding of the comprender management of this y conflict of interest manejar is estos not to conflictos de block or intereses. No prohibit es the sale of bloquear alcohol. ni It is a prohibir la dialogue that venta needs de to be alcohol en absoluto, very sino clear, que transparent, es and un diálogo understood que tiene by que all ser claro, actors. transparente y comprendido. And the ways that this interference happens Las maneras en que se is da esta what at injerencia the core of what we're discussing es here. el núcleo de lo que vamos a hablar el día de hoy. So with that, Y con I eso hope you have a good concluyo mi presentación. webinar, and you're going to Espero see que disfruten el many resto ways del where seminario the examples of what y I van just a ir referred to. viendo Thank a you. lo largo de las distintas presentaciones Thank you very ejemplos de much. lo que acabo de presentar. We're Gracias. going to move now into Muchas the gracias, short Maristela. Y ahora vamos a presentations. pasar And the a first las one is going to be presentaciones. from La Jim primera McCambridge, va a who is ser de Jim Chair and Head McCambridge, que es Investigator of Public Health presidente at the de University of York Conductas in the Adictivas y UK. Salud Over to Pública you. en la Universidad de York, en el Reino Thank you Unido. very much. Adelante. I'm just going to share my Gracias, screen. Can you Adem. see that? Voy a compartir la pantalla. ¿La ven? Yes. Yes, yes, we can. Okay. Sí, se ve. Just to acknowledge the Wellcome Trust in particular, who were the main funder Quisiera of reconocer a Welcome, que es uno de los que patrocina el programa del que voy a hablar el día de hoy. Cuando comenzamos este programa hicimos
una revisión sistemática de la bibliografía, el tema de política y ciencias, y quisiera hacer hincapié en la ciencia. En mi presentación se describe cómo consultamos la bibliografía y, perdón, el sonido de este orador es bastante malo. Una conclusión importante es que la participación de la industria del alcohol es mucho más difundida de lo que habíamos creído, y vemos que tenemos problemas de financiamiento y autoría de la industria del alcohol. Y cuando pasamos a áreas más relevantes, como verán, ha visto controversia con respecto a si el alcohol tiene beneficios para la salud o no. Entonces hicimos una revisión sistemática del tema y vimos que se recibe financiamiento de la industria del alcohol y que estos documentos tenían conclusiones diferentes. Y todos dijeron, por un lado, las investigaciones financiadas por la industria del alcohol resaltaban los beneficios para los cardíacos, mientras que las que no estaban financiadas por el alcohol tenían conclusiones combinadas. Entonces, analizamos todos los estudios epidemiológicos que se habían incluido en esta revisión sistemática, y esto es un diagrama donde se describen los patrones de autoría de los artículos, y vimos que prácticamente el 10% de todos los estudios hacían algún tipo de declaración con respecto al financiamiento recibido de la industria del alcohol, mientras que en otros no. Y esta estructura de autoría era diferente que en otros ámbitos, ya sea con más pruebas de colaboración entre autores y trabajo centrado en coautoría, pero tiene unas características particulares, y el financiamiento de la industria no se limita a algunos trabajos en particular, sino que está propagado. Voy a dedicar la mayor parte del día de hoy a hablar de un estudio con entrevistas. Publicamos 3 monografías sobre la experiencia de la investigación de políticas con respecto al alcohol. Quisiera hablar un poco de los mensajes. Investigamos a 37 investigadores. La idea era dividirlos en 50 de 50, los que habían recibido financiamiento de la industria y los que no. Y la mayoría de los que entrevistamos tenían alguna relación anterior con la industria del alcohol. Y mandamos 44 invitaciones, recibimos respuesta de 37. Las entrevistas eran semi-estructuradas y estaban basadas en la investigación sistemática, y hablamos de su trayectoria profesional y encontramos como 3 grupos dentro del conjunto de datos. En 7 investigadores que estaban al comienzo de su carrera, que habían solicitado financiamiento de la industria y no había evidencia de haber tenido incidencia, pero luego tenemos el efecto bola de nieve, es decir, estos investigadores que estaban al comienzo de su carrera, que habían interactuado en redes con otros autores que sí tenían vínculos con la industria y financiamiento de la industria, y luego había otros 16 investigadores que habían decidido tener algún tipo de relación con la industria del alcohol más adelante en su trayectoria,
profesional y también con organizaciones sociales. Y para ellos la experiencia de hacer esta investigación mixta era bastante desalentadora. Y luego había 14 investigadores que habían decidido evitar tener ningún tipo de vínculo con la industria. Perdón, se entrecorta mucho el sonido por la presencia que tenía la industria en la comunidad de investigadores. Lo que voy a hacer ahora en las siguientes diapositivas es presentarles citas textuales de los investigadores. Esto tiene como objetivo darnos acceso a las voces de los investigadores y voy a comenzar con los investigadores que no quisieron tener ningún tipo de contacto con la industria. Esta primera cita aparentemente parece mencionar una relación casi trivial con la industria y que el investigador no quería tener injerencia. En la segunda cita es algo que el investigador describe como inocuo. Es una persona que quería evitar tener todo tipo de interacción con la industria. Vimos en este grupo que había pruebas muy marcadas de vigilancia extensiva de la comunidad de investigadores por parte de actores de la industria. En esta primera cita ven pruebas del monitoreo por parte de la industria de la revisión de pares desde el comienzo mismo, es decir, desde la presentación de los extractos en las conferencias y antes de que se publiquen las conclusiones. Y luego en la segunda cita ven que no hay solamente vigilancia, sino que la intervención tiene que ver con acosar a los investigadores. Y el panorama es que los investigadores que estaban publicando pruebas que iban en contra de de los intereses de la industria del alcohol eran vigilados y acosados constantemente para poder interrumpir la investigación que estaban realizando. Y luego, pasando al segundo grupo, teníamos a 7 investigadores que habían solicitado financiamiento de la industria para poder comenzar con su trayectoria profesional. Y entre los 7, perdón, se entrecorta. A medida que avanzaron en sus carreras profesionales, vieron que estaban trabajando en redes junto con otras personas que estaban financiando los vínculos con fondos de la industria y a veces quedaban atrapados en esas redes por la naturaleza polémica de este tipo de investigación y era difícil para ellos tomar decisiones, así que había mucha ansiedad con respecto a cómo poder continuar con sus carreras de investigación, ya que habían comenzado con el financiamiento de la industria. Y por último, el tercer grupo era aquellos que habían decidido trabajar con la industria hacia el final de su carrera profesional. Y nuevamente, estos investigadores se sentían atrapados. La mayor parte de ellos abandonaron la investigación, en algunos casos prácticamente de inmediato y en otros al cabo de un tiempo. Y recientemente se publicó este artículo que, a diferencia de los anteriores, no hablaba tanto de la experiencia de la injerencia de la industria, sino los conflictos de intereses que tenían una pertinencia más directa. Y en este estudio lo que hicimos fue tomar a los 37, o sea, los puntos de vista de los 37 investigadores
y examinarlos en su conjunto. Y en esta primera diapositiva tenemos esta primera cita que se refiere a alguien que había recibido financiamiento de la industria, pero este es alguien que no lo había aceptado. Y el segundo sí había recibido, pero se sentía responsable de la integridad de las conclusiones de investigación. Entonces, este debate tan polarizado llevó a conclusiones de que hay mucho en común entre los investigadores a pesar de los vínculos que hayan tenido anteriormente con la industria del alcohol. Y luego tratamos de ahondar un poco más en las decisiones que se tomaron y cómo esto afectó los puntos de vista de la gente. Y lo que vemos en esta primera cita es que se habla de la naturaleza precaria de las investigaciones que no tienen suficiente financiamiento. Y en la segunda cita, vemos, como dijimos, que el ambiente de los investigadores se vuelve más hostil. Perdón, se entrecorta mucho. Researchers who may have previously been more open to industry funding now to be more circumspect about it. And then I think it's important that we don't overstate Y it. luego es importante resaltar los puntos de vista comunes. La primera cita es de una persona que había recibido financiamiento de la industria al principio de su carrera y dice que el conflicto de intereses es manejable por la persona, en contraposición a lo que dice la segunda cita, donde se ve que se oponen férreamente. Perdón, no, se entrecorta todo. So we looked at where this left us in terms of the research community as a whole. Entonces, pasemos a lo que dice la comunidad de investigación como un todo. Estas tres citas vienen de personas con relaciones anteriores con organizaciones de diferente tipo y encontramos este tipo de cosas entre aquellos que no han tenido ese tipo de relación. Hay escasez de financiamiento y por eso es que es mejor no dejar en manos de los investigadores a nivel individual si reciben el financiamiento o no. Las sociedades de investigación, los que financian investigación, las sociedades científicas deben ayudar a la toma de decisiones. Tiene un minuto más, Jem. Lamento interrumpir. Muy rápidamente quería mencionar otros hallazgos de otro estudio. Encontramos que la industria del alcohol interviene en la formación de políticas, especialmente en términos de incluir en políticas la literatura con revisión de pares se ve afectada y todo esto les puede parecer muy familiar. Hace recordar la historia de la industria del tabaco y es porque la industria del alcohol ha adoptado los procedimientos de la industria del tabaco. Las estrategias seguidas en los años 50 y está por publicarse un trabajo sobre lo que hicieron Philip Morris y otras industrias en la industria del tabaco. Ellos
presentan la idea de que aunque son dos industrias separadas, han acordado una forma común de proceder. De modo que, y es esta mi última lámina, en base a estos hallazgos, no les va a sorprender que diga que nuestra conclusión es que es un problema serio el conflicto de interés en términos de la ciencia sobre el alcohol y sus políticas. Esto tiene mucho que ver con la formulación de políticas en la comunidad de investigaciones, pero vamos a dejar que los otros ponentes desarrollen aún más este tema. Muchas gracias y gracias por esas citas. Eso realmente muy interesante. Muy bien, ahora pasamos a mi colega Anandita Murukutla, vicepresidente de Políticas Mundiales de Investigación en Vital Strategy. Nandita, le paso la palabra. Muchas gracias. En mi presentación de hoy voy a hablar de los desafíos de la reglamentación de las industrias de productos nocivos para la salud. En mi presentación es esto lo que quiero hacer. Primero, quiero hablar de los subsidios políticos al alcohol como ejemplo de cómo se ejerce ese conflicto de interés y voy a describir esto como un fenómeno más amplio que tiene que ver con industrias que producen ERTs. Y por último, vamos a sacar lecciones de los esfuerzos de regular productos nocivos, hablando más que todo del control del tabaco. Reconocemos que hay un conflicto de interés fundamental en la promoción de productos poco sanos y decimos que son incentivos perversos, porque son incentivos económicos que van en contra de los intereses fundamentales del pagador. Los incentivos financieros para tabaco, alcohol y alimentos ultraprocesados van en contra de los intereses de la sociedad porque tienen un efecto negativo en la salud y en la estructura social. Y sin embargo, hay miles de millones de dólares que se gastan en subsidios públicos para apoyar a las compañías del alcohol. El año pasado se publicó un informe de Sobering Truth que habla de los incentivos dando ejemplos, un descuento en los impuestos, devolución de impuestos, asistencia para el desarrollo. Y lo que encontramos es que hay un grupo de incentivos, se llaman incentivos discriminatorios, que son para apoyar la industria del alcohol. Y eso se describe en ese informe. Otra cosa que encontramos es que los beneficiarios son más que todo corporaciones transnacionales. Son transnacionales con su sede en países de altos ingresos que venden a compañías, a países de bajos o medianos ingresos. Y hay que ver que se están beneficiando de estos fondos públicos. Nuestro estudios de caso. Aquí, por ejemplo, hay un caso de asistencia para el desarrollo para compañías del alcohol. Este es del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, que dio más de 422 millones en asistencia para el desarrollo para invertir en cervecerías. Y eso pese a la epidemia de alcohol en muchos países de Europa. También encontramos subsidios, por ejemplo, el gobierno de Uganda que dio un subsidio de producción y eso pese al hecho de que Uganda es el séptimo país en términos de consumo de alcohol en África. Irónicamente encontramos que el Banco Mundial dijo que esto era un excelente modelo económico y dijo que se debería desarrollar en otros países como Tanzania. También otro estudio de caso habla de las deducciones en marketing, en comercialización. Y sabemos que la
publicidad explica parte del aumento en el consumo del alcohol y sin embargo vemos que hay incentivos que se dan para la publicidad. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay deducciones para el mercadeo. En el 2017 esto representó 1.500 millones que se ahorraron simplemente por la publicidad del alcohol. Y lo que hemos identificado en nuestro informe es que hay un patrón sistemático que existe en estas industrias tan poderosas. Los que se benefician de la venta de estos productos poco saludables son las compañías transnacionales que tienen su sede en países de altos ingresos y que venden a países de bajo y mediano ingreso. Y esto aplica al tabaco y alimentos insanos. Encontramos que mantener el statu quo es lo que buscan estas actividades de mercadeo de estas grandes empresas y funciona. En este ejemplo, en el 2020, la influencia corporativa estuvo en el meollo de la implementación de políticas pobres para NTs. Y esto no solo por la abogacía, sino por todas las formas en que se injerta el conflicto de interés en las instituciones y en la sociedad. Esto subraya la importancia de tener un enfoque consistente en términos de estos productos insanos. Comparten muchos elementos en común. Aquí tenemos un modelo que habla de cómo funciona la dominancia de estas empresas, cómo afectan la salud. Y lo que han visto estos análisis es que hay un enfoque unificado en darle forma a un ambiente para que estos productos sean fáciles de acceder. Y ellos evitan la responsabilidad de la reglamentación diciendo que todo depende del estilo de vida que escoge el consumidor. Aquí tenemos un análisis que documenta las tácticas, los argumentos más frecuentes que se usan. Entre las tácticas, como han dicho otros, ellos lo que hacen es capturar los establecimientos científicos y políticos y los argumentos incluyen pensar estos productos como un bien económico, que la industria es un actor legítimo y responsable y los esfuerzos de reglamentación son regresivos y poco divertidos. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos aprender de los esfuerzos por controlar el tabaco. Se puede estar también vigilantes. La industria está innovando siempre y hay una falta de datos. Aquí hay dos iniciativas, una alianza STOP, que habla de las prácticas de la industria, reconociendo que los medios, las redes sociales contribuyen a las ventas y al mercadeo de estos productos insanos. Hemos lanzado un producto que básicamente hace mercadeo digital y esto trabajando con sociedad civil. La vigilancia es una forma importante de contrarrestar su publicidad. El contramercadeo es crucial. Aquí tenemos un estudio que habla de las prácticas de mercadeo de la industria del alcohol y básicamente estamos diciendo que hay que plantear el mensaje correcto para poder penetrar el ruido y las mentiras. Tenemos que hablar del producto, la compañía, de la industria y esto promueve cambios de conducta y tenemos evidencia de la venta de otros productos poco sanos que nos acarrean lecciones aprendidas. La industria del tabaco no se le da voz, ni siquiera si es propiedad del Estado. Y eso se fortalece en la Convención Marco de la OMS sobre el control de tabaco. Y esto tiene dos fines. Primero que todo, da un marco para minimizar la interferencia y aumentar la transparencia, pero también establece una norma social. Hace que sea vergonzoso que los formuladores de política compartan el escenario con estas industrias nocivas. Entonces, en conclusión, hay que esperar que el conflicto de interés sea casi imperceptible, pero su influencia es importante.
Esto quiere decir que no tenemos que atacar a todas las industrias a la vez, pero sí es importante abordar de forma semejante lo que es un método compartido. Como ocurre siempre, los datos son vitales, es importante hacer un contramercadeo y por último hay que mantener una distancia y tenemos que enfatizar la formulación de políticas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Nandita, por esa presentación que nos da mucho que pensar. Les quiero recordar, si quieren enviar preguntas a los presentadores, pueden usar el botón Q y A que está al fondo de la pantalla. Tendremos al final un poco de tiempo para preguntas y respuestas. Muy bien, pasemos ahora a nuestra siguiente oradora, Katia Piño, que es oficial técnica sobre alianzas, el mecanismo de coordinación mundial, sobre la prevención y control de NTCs. Le paso la palabra a Katia. Muchas gracias, Adam. Quiero agradecer a los organizadores, a la OPS, agradezco que me hayan invitado en términos del mecanismo de coordinación. Se interrumpe el sonido de la señora. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, la podemos ver. Hay un mensaje que me llegó de Zoom. Es mi intención con esta presentación hablarles del trabajo que está haciendo la OMS para desarrollar una herramienta para toma de decisiones de parte de los Estados miembros. Es una herramienta que aún está en desarrollo y quiero dejar eso muy claro. Voy a tratar de explicar cómo estamos desarrollando la herramienta, cómo es la herramienta, de qué se trata, cómo se está desarrollando la herramienta, porque es una parte importante del proceso. Empiezo contándoles por qué estamos trabajando en este proyecto. Los Estados miembros, y ustedes saben esto por diferentes declaraciones de alto nivel sobre la prevención y el control de las NTs, han hablado de la responsabilidad compartida con el sector privado. Y algunas declaraciones políticas dicen que hay que fortalecer la capacidad de los ministerios de salud para ejercer liderazgo estratégico en coordinación, trabajando con otros actores, otras partes interesadas, otros gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y también con el sector privado. Y la OMS ha reconocido que muchos Estados miembros tienen una capacidad limitada para establecer alianzas transsectoriales o colaborar con otras partes interesadas o manejar esa complejidad durante la fase de implementación de sus compromisos y no pueden encontrar un terreno compartido para manejar riesgos y conflictos de interés. Y por eso es que estamos desarrollando esta herramienta. Pero aún así, el año pasado en la Asamblea Mundial de la Salud, los Estados miembros extendieron los términos de referencia hasta el 2030. Entonces, el GCM es un mecanismo de coordinación mundial y se le asignaron funciones prioritarias, incluida una que es muy importante para este proyecto, que es dar una actualización, orientación a los Estados miembros en términos de su trabajo con actores no estatales, es decir, sociedad civil, sector privado, en términos de la gestión de posibles riesgos. Más recientemente, en la última reunión del Consejo Ejecutivo en el 2022, se aprobó una agenda que incluye el plan de trabajo de GCM y la herramienta de toma de decisiones que les voy a presentar hoy. Quiero hablarles entonces brevemente de lo que estamos haciendo para responder a esa solicitud de los Estados miembros. Mi departamento, que es la plataforma para NTs global, estamos trabajando en una herramienta que busca apoyar a los Estados miembros y otros actores pertinentes en la evaluación y el análisis de elementos críticos para guiar un proceso decisorio informado
sobre cómo trabajar con entidades del sector privado para la prevención y el control de NTs, protegiendo contra riesgos asociados con cualquier conflicto de interés real o percibido. Esta es la herramienta que llamamos herramienta de toma de decisiones. Quiero que entiendan ustedes la importancia que se le ha asignado a este proceso. Primero, hemos establecido un grupo interno de trabajo, lo llamamos el Grupo de Trabajo Consultivo Oficioso, con el apoyo de la doctora Susan Jacob, subdirectora. Y tenemos un grupo donde tenemos 45 miembros de departamentos que trabajan con NTs en diferentes unidades de la OMS, en 3 niveles de la organización, en la sede, en las oficinas regionales y en las oficinas de país, como ven ustedes aquí. Y el propósito del grupo de trabajo es dar orientación, dar una guía para desarrollar esta herramienta para toma de decisiones, para ver que la herramienta se preste al propósito señalado. Y además del grupo de trabajo, también hemos pensado tener consultas externas en diferentes momentos de la fase de desarrollo. Por ejemplo, al hacer un esbozo de lo que iba a ser la herramienta, al empezar su diseño. Vamos a consultar con partes interesadas externas, por ejemplo, los participantes en el mecanismo de coordinación mundial, que básicamente son actores no estatales, organizaciones de sociedad civil, organizaciones que no son del gobierno y diferentes asociaciones privadas. Nosotros hicimos la primera consulta sobre ese esbozo de la herramienta y vamos a trabajar con los miembros de GCM y presentamos ese esbozo a un grupo de expertos en determinantes sociales de la salud. Hubo una reunión organizada por la OMS, el Departamento de Determinantes Sociales de Salud aquí en Ginebra. Además, estamos colaborando con un centro sobre determinantes comerciales de salud de la Universidad George Washington en los Estados Unidos y ellos están haciendo una revisión externa de la herramienta o las partes, las secciones de la herramienta que estamos desarrollando. Y por último, y esto es bien importante, estamos preparando un taller de verificación del sentido para entender la validez de los conceptos clave de esta herramienta y el enfoque que estamos empleando para entregar el producto que se nos ha encomendado. Tenemos a 4 países en donde vamos a hacer esta verificación de sentido: China, Botswana, Jordania y Moldova. Primero, quiero reconocer que necesitaría mucho más tiempo para explicar en detalle cada elemento, cada aspecto de este esbozo, pero quiero darles una idea muy general de lo que hemos incluido en esta herramienta decisoria. La herramienta se desarrolló con la idea de que la experiencia del sector privado puede hacer falta en muchos países, pero es importante que haya declaraciones de conflicto de interés para así implementar las respuestas a NTs en los países, y eso incluye las enfermedades asociadas con el consumo de alcohol. Como ven ustedes aquí, esta herramienta incluye un glosario, definiciones sobre lo que son entidades del sector privado, que es una participación significativa, los diferentes elementos que queremos incluir. Luego se habla de los principios primordiales del trabajo con el sector privado. Por ejemplo, prácticas sostenibles y responsables, alcanzar los objetivos de prevención de NTs y también gobernanza con rendición de cuentas y responsable. Eso para guiar el trabajo con el sector privado. Hay
también una forma de guiar a los usuarios de la herramienta para que puedan evaluar, analizar y decidir si deben trabajar o no con el sector privado, sopesando los riesgos, además de las ventajas y viendo las estrategias de mitigación necesarias para realizar ese trabajo. La primera fase de la herramienta busca guiar a las autoridades sanitarias, los usuarios de la herramienta, les ayuda a ver por qué hace falta esta reforma, por qué los gobiernos deben trabajar con el sector privado, dar una orientación a ese aspecto, viendo las capacidades, por ejemplo, el contexto local, identificar para qué sirve esta participación y hablar de las diferentes entidades y cómo abordar el desafío. En la segunda fase se da más información sobre el detalle del análisis. Se miran las modalidades de coordinación, de trabajo con el sector privado. Hay diferentes niveles de complejidad. También se habla de debida diligencia, se habla de la evaluación de riesgos y estrategias de mitigación. Todo esto asociado con una posible alianza. En la fase 2 se integran todos estos elementos. Se toma la información, se hace el análisis y esto guía el proceso decisorio, tomando en cuenta los objetivos del país. Y por último, se da especial importancia a un buen manejo de los riesgos y de posibles conflictos de interés. Entonces, veamos lo que esperamos a nivel de país. Básicamente, esta herramienta es eso, es una herramienta, es una forma de apoyar los esfuerzos nacionales o subnacionales para prevenir, detectar y manejar riesgos, pero a la vez acelerando la posibilidad de desarrollar capacidad transsectorial, identificando oportunidades complementarias en donde el sector privado podría ayudar a avanzar esa brecha. Y aquí mi última diapositiva, como dije, esta herramienta está aún bajo desarrollo. Tenemos consultas que aún tenemos que tener, tenemos que reunirnos con grupos y se está revisando en forma externa también la herramienta. Pensamos a fin de año tener un último borrador de esta herramienta y se va a lanzar el año entrante. Entonces, esto ha sido una presentación muy breve, solo para darles una idea de lo que quiere lanzar la OMS en un periodo muy corto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Katia, por su presentación. Y ahora vamos a pasar a nuestro siguiente ponente. Vamos a oír a Paula Leonard, que es líder nacional para acción comunitaria sobre el alcohol. Nos alegra mucho que esté Paula aquí con nosotros. Le paso la palabra. Good afternoon, good morning, good evening. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde están ustedes. Pero yo soy Paula Leonard y trabajo en Irlanda en el control del alcohol. Desde el 2017 estoy con la red de acción en alcohol. Cuando me invitaron a participar en este evento de hoy, pensé que podía yo aportar una perspectiva diferente. Hoy nos hablaron sobre los formuladores de política, lo que hacen los expertos, pero nuestro enfoque fue mirar qué podemos hacer nosotros a nivel de la comunidad, es decir, viniendo de abajo, no de arriba, en donde se formulan las políticas. Y en los últimos años hemos estado desarrollando esta herramienta que se llama iMark, que contiene evidencia, preocupaciones importantes y también algunas herramientas para que las organizaciones que adoptan el iMark puedan
obrar de forma acorde con nuestros principios. El trabajo que hacemos nosotros es un trabajo informado por aquellos con quienes trabajamos, con los jóvenes que accesan nuestros servicios para la juventud. También hay iniciativas especializadas de apoyo familiar, pero todo esto, el trabajo que hace esta red, recibe ese apoyo. De modo que simplemente paso a mis diapositivas. ¿Qué es IMARC? IMARC quiere decir que somos independientes, que estamos fijándonos en el alcance, las actividades de la industria del alcohol. Estamos siempre vigilantes. Entonces, lo que buscamos es que aquellos que se comprometen a trabajar con nosotros hagan estas promesas, que nunca acepten financiamiento de la industria del alcohol o de las caridades, las organizaciones que ellos financian, y que nunca vamos a usar materiales o programas en un ámbito educativo o fuera de las escuelas trabajando con jóvenes, y que van a impugnar y aumentar la conciencia sobre las tácticas de la industria del alcohol. Y esto es importante para nosotros. No solo estamos hablando de justicia social en Irlanda, sino justicia social en el sentido más amplio. IMARC entonces fue para el sector comunitario, las organizaciones basadas en comunidad, las organizaciones voluntarias, organizaciones de sociedad civil, aunque también hemos hablado con otros, el sector académico, el sector de investigación, sobre cómo podemos ampliar estos principios para incluir otros sectores. En este último año hemos desarrollado diferentes productos para apoyar IMARC. Esto es algo que se ha hecho visible. Queremos que todos estén atentos a posibles conflictos de interés con la industria. Tenemos un kit para la marca. Hemos tenido apoyo gratuito de diferentes expertos locales en la industria del alcohol, y básicamente tenemos también un formulario para los miembros. Es importante ver que se está adoptando en forma voluntaria el IMARC, y es algo en toda la organización. Esto lo discute en nuestra junta directiva. En el sitio web estamos haciendo visible el apoyo cada vez mayor para IMARC. Hemos estandarizado las láminas de promoción que usamos para que IMARC sea fácil de entender. Entonces, la idea es dar prioridad a la evidencia sobre la salud, compartir eso en el público para combatir la desinformación. Y otra cosa que estamos haciendo, y esto empezó el viernes, empezamos a capacitar los campeones en IMARC para que puedan ser los portaestandartes. Y nosotros entrenamos el viernes a estos campeones de IMARC, y va a ser un primer esfuerzo de muchos. Entonces, con respecto a los antecedentes, el comienzo no es un evento único, sino que se formó una red de acción comunitaria y alcohol en Irlanda en 2017, y hubo varias actividades para promover, ampliar y apoyar las acciones de esta red. Otros sucesos que se dieron son los que están citados aquí, que es la adopción por parte del gobierno irlandés en 2018 de la ley de, de justicia en el alcohol. Y a nivel de comunidad había mucha actividad buscando apoyo de socios y actividades de patrocinio. Y
Para nosotros el momento clave fue el año pasado cuando nos molestó que cuando un grupo de organizaciones nacionales se asociaron con financiadores de la industria para presentar su evaluación de los programas y, hicimos una campaña muy exitosa y empezamos a preguntarnos cómo podíamos pasar de estar enojados pasivamente a ser activos. Entonces, esa es la trayectoria de nuestra iniciativa y a partir de ahí elaboramos el marco y los otros ponentes hablaron de la importancia de tener este marco para cambiar el discurso y para nosotros también queríamos crear conciencia en las comunidades e involucrarlas en la conversación, porque durante mucho tiempo las voces que se oían son las que ya sabían lo que estaba pasando y tenían las voces muy definidas. Entonces nosotros tuvimos varias estrategias, 6 estrategias claves y lo que nos pareció es que necesitábamos estas estrategias y dijimos que las íbamos a ir revisando todos los años, pero era un punto de partida para tener una estrategia para dialogar con la industria. Entonces, las 6 estrategias claves tenían que ver con el trabajo que realiza la industria para incidir en la política, la desinformación y confusión con respecto al riesgo de cáncer, la desinformación y confusión con respecto al riesgo durante el embarazo, y también las campañas ineficaces y no basadas en evidencia del consumo responsable de alcohol y también la expansión de alianzas con el gobierno, agencias estatales, la sociedad civil, a las actividades de responsabilidad social empresarial y financiamiento y también la educación en las escuelas. Nosotros en IMARC estamos comprometidos a no tener un modelo de castigo. O sea, sabemos que hay obras de caridad que tienen un presupuesto mínimo y cuando de repente reciben ingresos de la industria, tienen posibilidades, pero nosotros tenemos que trabajar con el gobierno. Decimos, no queremos que siga siendo así, que las organizaciones tengan que depender de los fondos de la industria, sino que tienen que apoyar más a, no sé, las obras de caridad que trabajan con violencia contra la mujer o las personas sin hogar, etcétera. Entonces, con respecto a esta capacitación de campeones o promotores, es fundamental porque tiene que ver con utilizar esta metodología de movimiento social para enseñar, aprender y a su vez enseñar a otros. Y hablar de a grupos de qué piensan, qué sienten, cuál es su experiencia a nivel comunitario. Tenía conocimiento de esta injerencia, le preocupa, le importa, en caso afirmativo, sí, en caso negativo, ¿por qué no? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Entonces, esta última pregunta de qué podemos hacer al respecto tenía que ver con permitir que la gente pudiera actuar. Y lo que vimos es que en muchas de las iniciativas de salud pública para reducir el consumo dañino del alcohol, teníamos que recurrir a medidas de control del alcohol por parte del gobierno, que son fundamentales. Y nos pareció que nosotros también teníamos que ver qué podíamos hacer. Recurrimos al gobierno para exigir que actúe, pero puede ser bastante desalentador, lleva mucho tiempo y no hay garantía de éxito. Entonces, esto tiene que ver con empoderarnos para ver qué podemos hacer y cambiar esta frustración a algo más activo, más proactivo. Y algo raro y maravilloso es que lanzamos iMark a mediados de marzo, o sea que esto es bastante nuevo, pero incluso antes de este lanzamiento habíamos empezado a captar este interés en iMark como iniciativa y como movimiento mundial, y esto de distintas personas y organizaciones de todo el mundo. Habíamos hablado con gente en Australia, en América del Sur, en Estados Unidos, en el Reino Unido, por toda Europa. Nos habíamos ido reuniendo y hablando
con distintas organizaciones de la sociedad civil mayormente, y la gente se preguntaba cómo podía hacer algo similar. Entonces nosotros tuvimos que respirar hondo y decir, bueno, es una metodología de movimientos sociales, una nueva manera de trabajar para reducir el consumo nocivo del alcohol. Con todo gusto vamos a compartir lo que nosotros sabemos, pero no podemos ser responsables de si gana tracción o no. Para nosotros la prioridad era seguir trabajando aquí en Irlanda, pero compartir todo esto con el resto del mundo. Entonces, lo primero era un compromiso, tener un marco compartido de los desafíos, y para eso utilizamos el marco IMARC. El segundo compromiso era trabajar en procesos o metodologías participatorias, es decir, para poder generar conciencia. Entonces, elaboramos estrategias didácticas empoderadoras para que la gente sepa que el consumo nocivo del alcohol no es inevitable, y que las empresas son muy poderosas y tienen un interés. Y también, en tercer lugar, el compromiso en la cogeneración de conocimiento. O sea, se está dando mucho en el ámbito de la reducción del consumo nocivo del alcohol. Y si bien queremos tener la orientación de los expertos, esta iniciativa tenía que estar impulsada por las comunidades y tenía que ser un modelo que respetara y asimilara la cogeneración de conocimiento. También el compromiso con la libertad de adaptación. Y hablamos con muchos científicos que son muy leales a la evidencia de la metodología, pero a nosotros nos parecía que era sumamente importante que los grupos o las organizaciones o países que participaran de IMARC tuvieran la libertad de adoptar el marco IMARC y pudieran adaptarlo a los distintos contextos socioeconómicos, políticos y subculturales. En Irlanda, por ejemplo, hay una postura muy clara de no colaborar con la industria, y también tenemos un programa educativo nacional estandarizado, pero para los países que no tienen eso, tienen que trabajar de otra manera. El último compromiso es el compromiso a resistirnos a estructuras sumamente jerárquicas. Nosotros somos muy leales y estamos apasionados con respecto a que tiene que ser un movimiento a nivel comunitario, y que tenemos que contribuir a las iniciativas generales que están adaptando y adoptando los distintos países, y algunos desde hace ya muchos años. Entonces, en Irlanda tenemos un panorama claro de qué grupos están de nuestro lado. Entonces tenemos estos grupos de trabajo regionales que están distribuidos por todo Irlanda y brindan apoyo a nivel local. En el momento tenemos 24 de estos grupos de trabajo nacionales que trabajan en IMARC, y también tenemos otros grupos y organizaciones que, a- que Alcohol Action Ireland y otros, y también el Consejo Nacional de Jóvenes, y nos complace enormemente el trabajo que están haciendo en cuanto a la reducción del conflicto de intereses, y también la, la organización de Dublin, y también el Programa Nacional de Fortalecimiento de Familias, es decir, muchos grupos y consejos que están ya sumados a esta iniciativa. La última diapositiva, quizás soy la única que usó menos tiempo del asignado, tiene que ver con as- eh, reconocer la importancia de que yo estoy aquí hablando con ustedes como Paula, pero yo estoy representando las voces de las comunidades de todo Irlanda que asumieron el compromiso con este camino desde hace ya varios años, y estamos elaborando algo que nos parece que es fácil de usar y, con suerte, eficaz y útil. Y voy a concluir con esta cita de Margaret Mead, que dice que nunca duden que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que hasta ahora cambió el mundo. Así que muchas gracias por la oportunidad, y aquí concluye mi presentación. Thanks very much, Paula.
Muchas gracias, Paula, y gracias a todos los oradores por sus aportes, presentaciones. Y ahora tenemos un tiempo para preguntas que les voy a hacer a los distintos oradores. Y vamos a volver al comienzo. Entonces, Jim quizá puede contestar las primeras dos preguntas que le hicieron a usted. ¿Podría elaborar un poco más el tema de los enfoques a nivel individual para los investigadores que están al comienzo de la carrera y algunas de estas otras estrategias institucionales a las que hizo referencia que son tan importantes para poder tener presente el tema de los riesgos de los conflictos de intereses? Algunas recomendaciones prácticas. Y luego les voy a agregar la segunda pregunta. La pregunta es, ¿ve una mayor alineación en la comunidad de investigadores en torno a este tema? Obviamente usted presentó una gama de enfoques y de prácticas. ¿Se ve un aumento entonces en esta alineación o una disminución o cuáles serían las tendencias? A little to what I said earlier. For early career researchers, Para los investigadores que están al comienzo de la carrera, parece atractivo tener investigación patrocinada por la industria y es difícil rechazarlo al comienzo. Y aunque sea atractivo, deben tener presente que es problemático aceptar financiamiento de la industria. Y este punto de vista lo tiene no solamente la gente que considera esto con ojos escépticos, sino que es la recomendación de los investigadores superiores que tuvieron vínculos anteriores con el financiamiento proveniente de la industria. La experiencia es que el financiamiento de la industria divide mucho. Entonces, si nosotros como investigadores podemos hacer que la investigación sea más útil, permitir la injerencia de la industria va a ser inevitablemente problemático. Con respecto a alineación, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Y una pregunta tiene que ver con si ve tendencias con respecto a si hay alineación entre la comunidad de investigadores. O sea, ¿se ve una combinación de enfoques? eh, ¿Hay diversidad o se está unando esfuerzos en torno a un punto de vista para adoptar de ahora en más? Bueno, obviamente que se ha debatido en las revistas científicas, hay mucha polarización, es decir, aceptamos o no financiamiento de la industria. Independientemente de la postura que se adopte, la respuesta era que no era la manera de proceder. Es decir, no se puede hacer caso omiso del problema. Hay muy pocas excepciones que se describen. La comunidad de investigadores tiene que recurrir a fuentes de financiamiento que le permita extraer conclusiones útiles para sociedad y evitar la injerencia indebida. Como hacemos en la salud pública, tenemos las estrategias a nivel individual, pero hay que tener en cuenta el panorama más general, más estructural, digamos, y tener en cuenta el contexto general. Gracias. Perhaps I'll direct, and I'll invite speakers if you want to respond to your colleagues' questions or build on it, please feel just. También quería decirle a nuestros conferencistas que si quieren intervenir para responder a las preguntas a otro conferencista lo pueden hacer. Ahora, aquí una pregunta sobre sociedad civil. ¿Ven ustedes que se han alineado los enfoques? ¿Hay un acuerdo sobre principios? Quizás experiencia de la industria del tabaco a ese respecto. ¿Puede comentar sobre esa pregunta, por favor? Y
sobre el tema de monitorear las prácticas de la industria y recopilar datos sobre esas prácticas. Quizás pueda comentar sobre la importancia de eso. Usted lo mencionó. Y quizás dar algunos ejemplos de eso, cómo se está aplicando en la práctica, quizás hablando del tabaco. Empiezo con la segunda pregunta primero. Creo que monitorear las prácticas de la industria es indispensable, especialmente en el contexto de los medios sociales. Es un desafío. Es un desafío no solo porque la implementación efectiva requiere cooperación transfronteriza. Muchas veces este tipo de... Y para que esto se pueda aplicar, se requiere cooperación entre las diferentes jurisdicciones, lo cual es desafiante. Pero, ¿cómo son estas prácticas en línea? Eso es algo nuevo. Son conductas que están en evolución. Lo que hemos encontrado con el tabaco es que no solo es la publicidad, no solo es buscar aumentar la participación en el mercado, sino que es cuestión de usar influencias, pedir el apoyo de pares, es decir, diferentes actividades que desmienten la definición de lo que es publicidad. Y luego darle seguimiento al financiamiento, a los fondos que se reciben. El monitorear las industrias es algo difícil de hacer, es un desafío y ahí es tan importante la participación de la sociedad civil. Lo que se ha hecho en el control de tabaco es hacer crowdsourcing, o sea, hay que animar a las personas a que participen y tenemos que interesar a los gobiernos en hacer cumplir estos principios. Hay que educar, enseñando qué es un conflicto de interés, cuándo una participación puede o no darse. Esas son las preguntas que se hacen muchas veces y es algún tipo de acuerdo, pero es importante aprender de la experiencia con otras industrias y, a fin de cuentas, tomar decisiones para que ciertos actores no reciban un puesto a la mesa cuando se toman decisiones sobre esta industria. Eso es vital para lograr esa alineación. ¿Eso respondió a la pregunta, Adam? Sí, muchas gracias. Ahora le paso la palabra a Katia. Muchas gracias por la presentación. Interesante lo que está haciendo la OMS con esta herramienta. ¿Nos puede contar sobre los próximos pasos en términos de si piensan que esta herramienta se va a poder adaptar a ciertas industrias específicas o productos específicos, incorporando los aspectos singulares de estas diferentes industrias? Y en términos de la adaptación, ¿piensan ustedes que se puede adaptar para diferentes niveles de gobierno? Gobierno nacional, subnacional, gobiernos urbanos. Es decir, esta herramienta de esa forma podría ser muy útil y fácil de aplicar. Muchas gracias, Adam. Es bien importante la pregunta que usted me hace. Y al desarrollar esta herramienta, estamos recopilando cada vez más experiencia, estamos aprendiendo también de los países lo que ellos necesitan. Entonces, trabajamos con los puntos focales en los países. Ellos nos hablan de situaciones prácticas, específicas, con diferentes industrias. O sea que el ejercicio obviamente no es fácil. Eso pudieron ustedes darse cuenta de que es así. Estamos trabajando con toda la industria en el campo de las ENTs. También nos preocupan los conflictos de interés y los riesgos asociados. Entendemos que cualquier tipo de interacción con actores no estatales acarrea un riesgo y eso lo entienden los gobiernos y los ministerios. La herramienta va a ser
tan genérica, pero tan específica como sea posible. Estamos tratando de buscar ahí un justo medio. Estamos queriendo alinearnos con otros instrumentos ya desarrollados por la OMS, por ejemplo, conflicto de interés con los alimentos ultraprocesados. Ya hay guías sobre ese tema específico. Entonces queremos adaptar eso a los aspectos de otra industria específica para dar más alcance a la evaluación de conflictos de interés. Sabemos que en alcohol hay interés en desarrollar algo semejante. Eso lo estamos haciendo en la OMS, porque esto tiene que ver con evaluación de riesgo en el conflicto de interés. Pero la idea es mirar no solo conflicto de interés, interferencia de la industria, sino plantear las preguntas para el gobierno, lo cual me lleva a su segunda pregunta. Pueden ser gobiernos nacionales o subnacionales. Estamos pensando que puede ser útil la herramienta para los dos niveles de gobierno y se puede considerar para otras áreas del espectro de la salud. Estamos tratando de ser muy prácticos en las preguntas que estamos planteando para la reflexión. O sea, resumiendo, sí es posible aplicar la herramienta. Los países, las regiones pueden usar una parte de la herramienta para un tema específico, en este caso para el alcohol. Gracias. Y ahora un par de preguntas para usted, Paula. ¿Nos puede hablar sobre si encontró resistencia, oposición a sus esfuerzos? ¿Y cómo fue esa oposición? ¿Qué hicieron ustedes en ese caso? Y una segunda pregunta, ¿nos puede decir cuáles son los elementos, los datos o qué argumentos han sido los más convincentes? ¿Están viendo mucha heterogeneidad en términos de las partes interesadas? ¿Lo que más les interesa? ¿Qué tiene más resonancia? ¿O ven muchos temas en común? Bueno, en términos de resistencia u oposición, hemos tenido muy poca resistencia. Encontramos que las personas están interesadas, alineadas, listas para entrar en esta conversación. La mayoría de las organizaciones que hemos abordado se han querido incorporar a este esfuerzo. Ahora, habiendo dicho eso, empezamos obviamente con las organizaciones que nos parecieron que eran las más fáciles de abordar. No estamos trabajando con organizaciones que sabemos que van a ser difíciles. Otra cosa que ha pasado, algo que hemos notado, algo que hemos visto, es que estamos recibiendo también contactos de parte de la industria del alcohol. Quieren que participemos en consultas, están diciendo que nos pueden pagar por nuestros esfuerzos o que pueden hacer una donación a alguna caridad en nuestro nombre, si les ayudamos. Y en términos de expresión de intereses, este marco y la estrategia ha sido útil porque esto le ha permitido a las personas tomar un paso atrás, analizar la situación y decir, esto es algo serio. Hemos logrado coordinar con diferentes entidades, incluso con la policía, pero en estas conversaciones o las preguntas que más nos han hecho tienen que ver con la desinformación sobre alcohol en casos de embarazo, información sobre alcohol y el cáncer. Y tercero, varios políticos se han mostrado sorprendidos de que una caridad financiada por la industria del alcohol está financiando educación en Irlanda. Esto les sorprendió. Entonces, para nosotros,
habíamos pensado. Esa información está disponible al público. Esto no les estamos diciendo nada nuevo. Entonces, creo que el proceso de aprendizaje ha sido bien interesante, ha sido refrescante incluso. Y también hay que reconocer que la población en general o incluso el sector no tiene conciencia de este tema de conflicto de interés. ¿Eso responde a su pregunta? Sí, sí, Paula, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas. Queremos agradecerles sus presentaciones, sus respuestas, y en los pocos minutos que nos quedan hoy, voy a pasarle la palabra a Karina Ferreira Borges, asesora principal de enfermedades no transmisibles de la Oficina Regional de la OMS en Europa. Le pido unas últimas palabras para con esto concluir nuestra sesión. Le paso la palabra a Karina. Muchas gracias, Adam. ¿Me pueden escuchar? Muy bien. Muchas gracias. Primero que todo, quiero agradecer a los panelistas, a todos los conferencistas, a los participantes en el evento de hoy. Quería agradecerles a todos el éxito de este evento. He disfrutado de las discusiones y gracias, Adam, por moderar el evento. Agradezco a Vital Strategies, a los colegas de la OPS. Ha sido muy alentador trabajar con diferentes equipos en las Américas y en Europa. Llevamos mucho tiempo de estar discutiendo este tema de la importancia de celebrar un webinario de este tipo y me alegro mucho de haberlo podido hacer hoy. Agradecemos el trabajo de todos los equipos que ayudaron a organizar este evento. Como oyeron ustedes decir en todas las presentaciones de hoy, existe ahora la necesidad de abordar los daños causados por el alcohol en nuestras regiones y en todo el mundo. Se empezó hablando de la carga que existe en las Américas, existe lo mismo en Europa, que son las dos regiones del mundo con los niveles más altos de consumo de alcohol per cápita y también con la mayor contribución del alcohol a la mortalidad por todas las causas. O sea, es un imperativo para la salud pública. Tenemos que seguir estos debates, tenemos que avanzar más. Los que llevamos mucho tiempo trabajando en este campo, sabemos que existen algunas soluciones. De eso se habló acá. Existen las mejores inversiones, the best buys. Sabemos lo que son las políticas más efectivas a nivel de la población. Está la iniciativa SAFER, que es una de nuestras herramientas más importantes para salvar vidas y garantizar que las comunidades sean más saludables, pero sabemos que muchas veces estas políticas no se implementan y que esto refleja el desafío que se ha discutido aquí hoy. Cómo abordar los conflictos de interés, cómo ver que no haya interferencia de la industria en el dominio de las políticas públicas. Entonces, creo que tenemos que seguir reconociendo que tenemos brechas en la formulación de políticas en este momento y que esto se debe a muchas de las cosas que se mencionaron acá. Y quería agradecerles los estudios y los resultados que se presentaron aquí hoy. Sabemos que la investigación se ve influida por la influencia de la industria del alcohol, por el financiamiento que brindan, y esto es algo que tenemos que considerar, porque esto está pasando no solo en la industria del alcohol, pero el alcohol es un elemento crítico y sabemos que hay muchas asociaciones de la sociedad civil que han tenido que cerrar sus puertas en los últimos 2 años por falta de financiamiento y con eso han perdido un poco de voz. Con el tabaco tuvimos la oportunidad de trabajar con organizaciones de la sociedad civil que nos ayudaron a promover estas agendas. Eso lo acabamos de escuchar. Y esto crea una conciencia sobre la industria, las caridades financiadas por la industria que apoyan programas en las escuelas, pero antes de que hubiera un movimiento de este tipo, nadie lo sabía. Entonces tenemos que repensar
cómo vamos a asegurar el financiamiento y el apoyo para las organizaciones de sociedad civil para que puedan seguir desempeñando su papel, para poder seguir trabajando y seguir por su sendero que apoya la salud pública. Hemos oído que el conflicto de interés interfiere en la formulación de políticas sobre el alcohol. Esto afecta las carreras de algunos investigadores, también influye en las políticas sobre el alcohol y escuchamos muchos ejemplos, iniciativas en la comunidad de los investigadores, incluso con los gobiernos. Y tenemos que tener conciencia de las tácticas que se usan y de la estrategia para nosotros contrarrestar sus esfuerzos. También hemos oído mensajes valiosos de los expertos y hemos oído hablar de historias que nos inspiran, nos han hablado de la resistencia a nivel de la comunidad a la interferencia de la industria del alcohol y ojalá esto se use como modelo para otros. Y también hemos aprendido lecciones muy valiosas sobre cómo abordar los conflictos de interés en las esferas de la investigación, la formulación de políticas. Creo que todos podemos aplicar esas lecciones en nuestro propio trabajo, ya sea en el gobierno, en el sector académico, a nivel internacional. De nuevo, quiero agradecerles a todos los que aportaron su experiencia, sus ejemplos de buenas prácticas con nosotros, para que todos podamos avanzar en nuestra misión de crear una buena política de salud pública y comunidades más saludables, libres de los daños relacionados con el alcohol. Gracias a todos de nuevo por su interés. Gracias por permitirme estas palabras de clausura. Les deseo un buen día y muchas gracias, Adam. Gracias a todos.